Bueno, muy bien. Entonces, yo les subí un video de la clase de gravimetría y justo antes de empezar, ahí Miguel me decía que tenía una duda. Así que vamos a empezar con la duda de Miguel y después si alguno más tiene alguna duda de esa clase, ¿sí? Las vamos charlando, ¿está? Voy a presentar. Muy bien, bueno, acá tenemos el PowerPoint de la clase. Miguel, ¿me querés repetir la pregunta que me habías hecho, por favor? Sí, en la parte de tratamiento térmico, Sí. vos decías que teníamos el precipitado, supongo, arriba de el papel de filtro Uh-huh. y que vos usabas un mechero de Bunsen Uh-huh. para, digamos, calcinarlo. Sí. No, para, Y, para calcinarlo no. ah, Se usa el mechero en primera instancia para quemar la primera parte, sería como para que eliminar todos esos vapores y esos humos que van a surgir de quemar ese papel, ¿sí? Y luego se pasa a la mufla. claro, sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Porque Esa es la justamente eso duda. me quedó. Ah, bien. Porque muchas muflas tienen alguna salida de gases, de vapores, algunas no. Entonces, toda esa primera, el papel de filtro que nosotros usamos es libre de ceniza, pero no deja de ser papel. Entonces, cuando lo ponemos, cuando se va a quemar, incluso mismo en la mufla, van a haber muchos humos, muchos vapores ahí, ¿sí? Entonces, lo que se hace es esa primera parte, hacerla en el mechero, y cuando eso ya está terminado, que lo que les queda en el mechero es como una pelotita negra, ¿sí? Se coloca en la mufla. Cuando ustedes lo sacan de la mufla, lo que van a obtener es una ceniza blanca directamente, ¿sí? Se tiene una ceniza ya blanca, ya no se ve nada quemado así tipo negrito. Eso sí se obtiene cuando sale del mechero, pero el procedimiento, justamente para no perder en la mufla, por ahí con un calentamiento demasiado brusco, perder con todos esos humos, esos vapores, parte del analito. Entonces lo que se hace es, primero este calentamiento que comparado con la mufla va a ser mucho más suave, y luego se coloca en la mufla, ¿sí? Así se hace el procedimiento. Sí, Bien, esa es la duda. sí, sí, solo eso. Perfecto, buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna duda de esta clase? ¿No? Bueno, bien. Entonces, si no hay dudas de la clase de gravimetría, vamos a comenzar con la clase que nos toca el día de hoy, que es de equilibrios de distribución. Otra vez les presento nuestro gráfico de distintos equilibrios que vamos estudiando. Nosotros ya estamos estudiando equilibrios heterogéneos. Dentro de equilibrios heterogéneos estudiamos los equilibrios de precipitación. Dijimos que estos equilibrios de precipitación los podemos utilizar tanto para el análisis cualitativo como el análisis cuantitativo. Y dentro de las aplicaciones cuantitativas teníamos las volumetrías, que ya estudiamos, y la gravimetría, que es la clase de la clase pasada, ¿sí? Las que les dejé grabadas. Entonces, esas son dos aplicaciones de los equilibrios heterogéneos de precipitación en el análisis cuantitativo. Hoy vamos a estudiar los equilibrios heterogéneos de distribución, ¿sí? Si se acuerdan, cuando les presenté los equilibrios heterogéneos, les dije que se podían clasificar en precipitación y distribución, y que los equilibrios de distribución involucraban una transferencia de materia desde una fase líquida a otra fase que puede ser también líquida, y entonces en ese caso el equilibrio se denomina de extracción líquido-líquido, o de una fase líquida hacia una fase sólida, y entonces podemos tener extracción líquido-sólido o podemos tener intercambio iónico. Entonces, en la clase de hoy vamos a estudiar estos equilibrios de distribución, ¿sí? La transferencia de materia de una fase líquida a otra fase líquida o a una fase sólida.
Estos equilibrios heterogéneos de distribución tienen su aplicación mayoritariamente en lo que es la preparación de la muestra antes del análisis, ¿sí? Se utilizan como técnicas de preparación de muestra, en donde estos equilibrios están involucrados. Yo les puse este gráfico para que recuerden, ¿sí?, que esta preparación de muestra y estos equilibrios de extracción líquido-líquido, líquido-sólido o intercambio iónico están dentro de lo que nosotros consideramos, si vimos allá por el tema 1, operaciones previas, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la extracción en fase sólida, es decir, vamos a empezar con la transferencia de materia entre una fase líquida y una fase sólida, en donde consideramos vamos a empezar con la extracción líquido-sólido. Esa extracción líquido-sólido es comúnmente conocida como extracción en fase sólida, e involucra eso, una transferencia de materia desde la fase líquida a una fase sólida. Yo les puse en esta primera diapositiva un método de la Agencia de Ambiente de Estados Unidos, la EPA, en donde establece la técnica de extracción en fase sólida, que tiene sus siglas en inglés como SPE, como un método oficial de análisis, ¿sí? Entonces, bueno, les puse la página, a ver si todos podemos ver lo que yo veo. ¿Se ve la página? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, fíjense en la página en donde tenemos, bueno, ya establece cómo es el método, lo pueden leer, tienen acá todo un documento en el cual dice cómo se desarrolla. Nosotros vamos a charlar de lo más básico de este método en la clase de hoy, pero fíjense que se establece como método oficial de análisis para la extracción de todos estos analitos que vemos acá, ¿sí? Fíjense, muchos pesticidas, ¿sí? Algunos, bueno, la mayoría son pesticidas, compuestos de nicotina. Bueno, acá tenemos y acá sigue, eran todos estos, ¿sí? ¿Para qué compuestos este método, en este número de método en particular, se establece como técnica oficial de análisis? Después puede haber en la misma página de la EPA para otros analitos, pero en principio les quería mostrar que es una técnica que se utiliza mucho y que ya en la actualidad está considerada como una técnica oficial de análisis, ¿sí? Bien. Bueno, ¿en qué se basa la extracción en fase? Sí. ¿Qué significa eso de oficial de análisis? Cuando uno tiene que hacer una determinación de alguno de estos analitos, por ejemplo, que yo ahí decía de metilparatión, por ejemplo, lo que implica es que hay un método que está considerado como, vamos a decir, el mejor método analítico para llevar a cabo la determinación de ese analito en una determinada matriz de muestra, ¿sí? Y si yo quiero hacer la determinación de metilparatión, lo tengo que hacer con ese método. Nosotros como investigadores, por ahí podemos proponer nuevos métodos, proponemos nuevos métodos de análisis. Decimos, miren, en vez de hacerlo así, lo podemos hacer así, yo propongo este tipo de extracción o esta modificación y demás. Pero siempre, 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 lo que yo propongo tiene que estar contrastado con ese método que se considera el método oficial. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de los valores de referencia? ¿Sí? Bueno, y uno comparaba su resultado con los valores de referencia para decir si tenía veracidad o no. Bueno, el resultado que se obtiene con los métodos oficiales de análisis se considera, ¿sí?, un valor de referencia. Y por lo tanto uno lo usa para o comparar sus resultados o para establecer, si yo quiero hacer la determinación de metilparatión en muestras de agua de tal lugar, bueno, busco cuál es el método oficial y lo hago por ese método, tal como el método lo describe, ¿sí? El método oficial describe exactamente todos los pasos y todos los materiales que hay que usarlo para obtener un resultado de calidad. ¿Sí? ¿Está? Sí, gracias. Profe, una pregunta. Esto es más una pregunta de color. Como en este equilibrio intervienen fases distintas, digamos, de los elementos, ¿está involucrado de alguna manera con los métodos de separación? Por ejemplo, filtración y todos esos. ¿O sea, se utilizan? Se llaman métodos de extracción,
Los que se veían en la primaria, digo yo. Sí, sí, ya Esos. sé, como una filtración, sí, vos decís, Claro. bueno, lo que pasa es que son principios distintos, por ejemplo, el de filtración, yo lo que voy a hacer es por ahí retener la material particulado de una muestra, ¿sí? Y no el analito. En este caso, lo que vamos a retener sobre la fase sólida es el analito, Ah, o ¿sí? sea, dentro de Pero todo es lo una que es esa. técnica, pero es una técnica de preparación de muestra, como es la filtración, como es la homogenización de la muestra, como es, todas tienen distinto objetivo. El objetivo de esta técnica, ¿sí? Va a ser bueno, yo ahora les voy a mostrar las posibilidades, pero lo más común es la extracción del analito, es decir, lograr extraer el analito y luego de alguna forma recuperarlo. Eso es lo que vamos a ver ahora. No sé si contesté. Claro, o sea, por ejemplo, dentro de todo el material particulado, solo el analito retiene. No lo demás. El material particulado no debería llegar hasta esta técnica. Ah, Yo ok. debería, en principio, si veo que mi muestra, tengo una muestra de agua que tomé, de la Rosa Postá, y esa muestra de agua tiene tierra y otras cosas dando vueltas por ahí, lo primero que voy a hacer es filtrar. Puedo hacer varias, no necesariamente tengo que hacer un único paso de preparación de muestra. La preparación de la muestra involucra varios pasos. Y uno puede hacer la filtración, la homogenización, no sé, luego una reacción, y luego puedo hacer la extracción en fase sólida, y después de la extracción en fase sólida tener que hacer algo más, todo lo que necesite para condicionar la muestra y esté lista para llevar a cabo la medida en el instrumento. ¿Sí? O una valoración, por ejemplo. ¿Está? No necesariamente tiene que ser una. Si yo voy a usar la técnica de extracción en fase sólida, a este paso tiene que llegar al menos sin material particulado, ¿sí? El analito, en líneas generales, se encuentra disuelto en la muestra, ¿sí? Lo que sí tiene que pasar en este caso, en esta técnica particular, es que la muestra sea líquida, ¿sí? Y si no es líquida, de alguna manera, pasar el analito a una fase líquida, ¿está? Pero puedo hacer varios pasos. Por eso, por ejemplo, supónganse que fuese una muestra de suelo y yo tengo que hacer una extracción líquido-sólido, ¿sí? Bueno, de alguna manera me tengo que arreglar para el analito que está en el suelo, pasarlo a una fase líquida y luego con esa fase líquida, recién ahí puedo hacer la extracción en fase sólida, ¿sí? No sé si contesto. Sí, ahora sí, gracias. ¿Sí? Una preparación de muestra involucra muchos pasos. No necesariamente, ojalá pudiésemos, cuanto más sencilla es mejor, pero generalmente tengo que hacer varias cosas para llegar a obtener una muestra que esté lista para llevar a cabo la medida. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿en qué se basa la extracción en fase sólida, la extracción líquido-sólido? Este tipo de técnica lo que hace es aprovechar la afinidad que van a tener los analitos, los solutos, que se van a encontrar en una fase líquida, que se tienen que encontrar en una fase líquida, por una determinada fase sólida. A esa fase sólida nosotros la vamos a denominar adsorbente. Entonces ya no vamos a hablar más de fase sólida, sino que vamos a hablar de la afinidad que tiene un analito, ¿sí? Que se va a encontrar en una fase líquida por un adsorbente, por una fase sólida. El objetivo que tiene esta extracción en fase sólida es lograr separar el analito del resto de los compuestos de la matriz de la muestra, ¿sí? Aunque también podríamos separar los compuestos de la matriz de la muestra del analito, pero en líneas generales, ¿sí? Lo que se pretende es separar el analito, extraer el analito y separarlo de esa manera del resto de la matriz de la muestra. Y eso tiene involucrados procesos de adsorción, es decir, el analito se va a adsorber sobre la fase sólida, sobre el adsorbente, y de esa manera se va a separar del resto de la matriz de la muestra, ¿sí? ¿Tienen clara la diferencia entre adsorción y absorción? Absorción versus adsorción. Yo les puse un gráfico como para recordar, para aquel que no lo tenga todavía demasiado claro, en donde vemos que en el caso de la absorción tenemos el ejemplo de moléculas de gas, ¿sí? Que se van a incluir en una fase líquida. Fíjense que en este caso las moléculas de gas se incluyen
en este solvente, en esta fase líquida, y por lo tanto se crea una disolución. Entonces, a esto se le denomina absorción. Sin embargo, la adsorción, que es lo que ocurre en la técnica de extracción en fase sólida, es un fenómeno superficial, en donde, por ejemplo, los solutos, ¿sí?, que se van a encontrar en una fase líquida, se van a concentrar sobre la superficie de un sólido, ¿sí? Entonces, por eso es un fenómeno superficial, porque las moléculas de analito, de soluto, no se van a integrar al sólido, sino que se van a concentrar, podemos decir, sobre la superficie del sólido, por distintas fuerzas. Puede haber fuerzas de Van der Waals, puede haber fuerzas electrostáticas, puede haber fuerzas covalentes, ¿sí? Depende de la naturaleza química de ese soluto y depende de la naturaleza química de ese sólido, ¿está? Pero la adsorción es un fenómeno superficial, ¿sí? Bien. Profe, Sí. ¿esto se utiliza para la cromatografía? La cromatografía es otra técnica distinta que es muy similar a las técnicas de extracción en fase sólida, pero la cromatografía permite separar distintos solutos, ¿sí?, que tienen características similares, mientras que la extracción en fase sólida no. Yo voy a extraer el analito o un grupo de analitos con la misma característica química, ¿sí? Pero en realidad es muy similar. Podemos decir que la cromatografía líquida es bastante similar, a los principios son similares a la extracción en fase sólida. Lo que pasa es que el objetivo es totalmente distinto. En este caso es la preparación de la muestra, incluso se puede hacer una técnica de extracción en fase sólida antes de la técnica cromatográfica, y en el caso de la técnica cromatográfica estamos hablando de la separación de los compuestos, ¿sí? No Sí. sé si contesté. Sí, profe. Bien. ¿Vieron ya cromatografía en algún lado? Yo donde estudié, en la técnica. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, ya lo van a ir viendo más adelante, seguramente en instrumental y no sé si en alguna otra materia antes van a ver la aplicación de técnicas cromatográficas y el fundamento. Pero en principio es similar, ¿sí? De hecho, surge a partir de las técnicas de cromatográficas. Solo que en este caso, si tengo 4, 5, 3, 2, 1, no sé, 5 analitos de una estructura similar, que van a tener las características químicas similares, yo voy a extraer los 5. No voy a poder separarlos entre sí, ¿sí? En cambio, en cromatografía logro esa separación. Entonces, esta técnica de extracción en fase sólida es una técnica más de preparación de la muestra, ¿sí? Antes de llevar el análisis. Muy bien, bueno. Entonces dijimos, extracción, van a aprovechar la afinidad que tienen los analitos por una fase líquida, que van a estar en una fase líquida por un absorbente, ¿sí? Y esto va a permitirse extraer estos analitos y separarlos del resto de la matriz de la muestra. Fíjense que no digo que separarlos entre sí, digo separarlos del resto de la matriz de la muestra, generalmente por procesos de absorción. En la diapositiva pueden ver los cartuchos comerciales que se utilizan para llevar a cabo la técnica de extracción en fase sólida. En general, hay distintos formatos para llevar a cabo esta técnica. Lo más común, lo convencional, es utilizar estos cartuchos, ¿sí?, que tienen forma de una jeringa, ¿sí?, que tienen con un piquito Luer, en donde el absorbente, en la fase sólida, se va a colocar entre dos fritas para que no se nos escape, digamos, para que no sea liberada, ¿sí? Y entonces todas las soluciones van a pasar a través de este cartucho, ¿sí?, por el absorbente y van a salir, digamos, por el extremo del pico Luer, ¿sí? Ahora vamos a ver después un video para que puedan ver cómo funciona esto. Otro formato para llevar a cabo la técnica de extracción en fase sólida son los discos, ¿sí?, donde el absorbente va a estar embebido en el disco. Esto se coloca en un dispositivo especial, ¿sí? Es como un disco, sería como un filtro, ¿sí? Pero en este caso tiene el absorbente. Ese filtro tiene un papel de filtro, una cosa así, imagínense, no tan así, pero es así, y tiene embebido el absorbente. Entonces se coloca en un dispositivo especial
¿sí? En donde también se hace pasar las distintas soluciones. Entonces, el formato más común en realidad es el del cartucho, pero también podemos encontrar algunas aplicaciones con discos. Bueno, la técnica de extracción en fase sólida tiene dos etapas principales. La primera etapa, que es la etapa de adsorción, en donde el soluto, que se encuentra en una disolución, realmente acuosa, va a tener más afinidad por el absorbente que por la fase acuosa en la cual se encuentra disuelto. ¿Sí? Fíjense que se establece un equilibrio. Este es el equilibrio de distribución que se establece. ¿Sí? Profe, ¿podés repetirlo, por favor? No lo entendí. Sí, ahí voy. Este es el equilibrio de distribución que se establece. Hay un equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio acá? Bueno, el equilibrio está acá. Fíjense, por eso es heterogéneo. Tengo una fase sólida y una fase líquida, ¿sí? El soluto o el analito se va a encontrar en la fase líquida, generalmente acuosa, y se establece este equilibrio de distribución, en donde, repito, el soluto va a tener más afinidad por el sólido que por la fase acuosa en la cual se encuentra disuelto, ¿sí? Por eso se absorbe sobre el sólido. Yo les dije recién, se basa en la afinidad que tienen el soluto, los analitos, por una determinada fase sólida. Bueno, en este caso, ¿sí? Eso dije, que el analito, el soluto, va a tener más afinidad por el sólido que por la fase acuosa en la cual se encuentra disuelto y por lo tanto se absorbe sobre el sólido. Por eso este equilibrio tiene una flecha más larga hacia el sólido, ¿sí? Está desplazado hacia el sólido. Entonces, en este caso va a haber más afinidad del soluto por el sólido que por la disolución en la cual se encuentra disuelto. Entonces se absorbe, ¿sí? ¿Ahí queda un poco mejor? Sí, ahora sí, gracias. Bien. A esta etapa generalmente se le llama carga de la muestra, ¿sí? Y eso es lo que ocurre. Por el cartucho vamos a pasar la solución de muestra, el analito de interés va a quedar absorbido, ¿sí? Y el resto de la disolución va a pasar. La otra etapa importante de un proceso de extracción en fase sólida es lo que se llama ese proceso de desorción o más comúnmente conocido como de elusión, en donde en este caso el analito, el soluto, va a tener más afinidad por un solvente determinado que por el sólido en el cual se encuentra absorbido, ¿sí? En la primera etapa de absorción, yo logro extraer el analito de la disolución de la muestra y me queda absorbido en el sólido. Pero en esta segunda etapa de desorción-elusión, yo lo que necesito es recuperar el analito para poder después hacer la medida. Entonces, elijo un solvente determinado y lo elijo de tal forma que yo sepa que mi analito va a tener mucha afinidad por ese solvente, ¿sí? Entonces, paso a través del cartucho ese solvente que elijo cuidadosamente, teniendo en cuenta la afinidad que puede tener mi analito por ese solvente, lo paso a través del cartucho y entonces ahora el analito va a tener más afinidad por el disolvente que por el sólido en el cual se encuentra absorbido. Por lo tanto, se desorbe, ¿sí? Se desorbe y lo recupero. Acá está puesto en la transferencia como extracto, ¿sí? Se puede conocer como extracto, es decir, es el solvente en el cual yo tengo ahora el analito. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces tengo dos, no quiere decir que son los únicos pasos que vamos a hacer, pero sí son las dos etapas principales, las etapas críticas en este proceso de extracción en fase sólida. Entonces, en un primer paso voy a absorber el analito sobre el sólido y en el segundo paso de desorción o elusión, lo que voy a hacer es desorber el analito, ¿sí? En un solvente en el cual yo sé mi analito tiene mucha afinidad. ¿Cuáles son los adsorbentes que se utilizan? Los adsorbentes están formados por una base sólida, ¿sí? Y un determinado grupo funcional que es en realidad lo que va a conferirle la característica a ese adsorbente y lo cual yo voy a trabajar para ver cuál es la afinidad que puede tener un adsorbente
con un determinado grupo funcional con el analito que a mí me interesa extraer. Las bases que se utilizan son generalmente de sílica, pero también tenemos bases poliméricas de carbono o de alúmina, ¿sí? Las más comunes son las de sílica y las poliméricas, aunque no comercialmente, pero sí en lo que tiene que ver con investigación, hay muchas bases de carbono, sobre todo de nanotubos de carbono, de grafeno y demás. Sí hay cartuchos comerciales de carbono, el carbono común, pero son generalmente para hacer más una limpieza de la muestra que una extracción, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la base y después tenemos el grupo funcional. Este grupo funcional es justamente el que va a dar la funcionalidad a ese absorbente y el que me va a permitir poder elegirlo para que tenga una determinada característica para poder absorber el analito que a mí me interesa. Fíjense que tenemos distintas estructuras, distintos grupos orgánicos, y acá tenemos como una amina, acá tenemos una cadena carbonada larga, acá tenemos interacciones polares y no polares, acá tenemos interacción electrostática, antígeno-anticuerpos, ¿sí? Hay distintos tipos de absorbentes que se pueden encontrar en el mercado, todos tienen la misma base, pero distinta funcionalidad. Los absorbentes más comunes son los de sílica. Los que tienen base sílica. Son muy comunes porque existen muchos posibles grupos funcionales que se les podemos derivatizar este grupo silanol de la sílica, este grupo residual silanol de la sílica, entonces hay una gran variedad de absorbentes en base sílica. La única desventaja que tienen es que la sílica es estable entre un pH de 2,5, 2 y 7, una cosa así, y entonces no puedo utilizar ese absorbente por debajo de pHs, o sea, pHs muy ácidos o a pHs muy básicos. Sí, en cambio, se pueden utilizar los absorbentes poliméricos en esos pHs. Entonces, bueno, si tengo que trabajar a un pH muy ácido o a un pH muy básico, se eligen absorbentes que son poliméricos, sino en general se utilizan los de sílica. Más común de todos es la silanización de este grupo residual para dar lugar a la formación, por ejemplo, con una cadena carbonada larga de 18 átomos de carbono, en la cual se forma este absorbente, ¿sí? En el cual esos grupos silanoles van a tener, ¿sí? Enlazados covalentemente estos grupos, estas cadenas carbonadas de 18 átomos de carbono. Pueden ser cadenas de 18 átomos de carbono, pueden ser cadenas carbonadas de 8 átomos de carbono, son las dos más comunes. Este absorbente se conoce como C18, si la cadena fuera de 8 átomos de carbono se conoce como C8, y se utilizan generalmente para absorber compuestos no polares o moderadamente polares. Ahora vamos a ver cuáles son ese tipo de interacciones que se dan entre los absorbentes y los analitos. Otro muy común es el silicato de magnesio, que se conoce comercialmente como Fluoricil, y se utiliza para compuestos polares como alcoholes, aldehídos, pesticidas. Y también uno muy común es el aminopropilsílica, también base de sílica, en este caso con un grupo amino, ¿sí? En este caso un grupo amino primario, y se utiliza generalmente para compuestos polares, ¿sí? Fíjense, depende, ¿sí? Cuál sea ese grupo funcional que acompaña a la sílica, ¿sí? Va a ser la funcionalidad y el tipo de compuestos que yo puedo absorber. ¿Qué tipo de interacciones se van a dar entre el analito y el absorbente? Sí. ¿Puedes volver un segundo para atrás? Sí. ¿Listo? Y ya está. ¿Qué tipo de interacciones podemos tener entre el analito y el absorbente? Bueno, si el analito se encuentra en una fase líquida polar, como por ejemplo el agua, y el analito tiene características
de no polar o moderadamente polar. Se elige una fase sólida que tenga características similares a la del analito, no polar también. Entonces, si el analito es no polar o es moderadamente polar, se puede elegir una fase sólida no polar, de manera que las interacciones que se van a dar entre el adsorbente, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la sílica con la cadena carbonada de 18 átomos de carbono, se van a dar interacciones hidrofóbicas entre la parte más hidrofóbica del adsorbente con la parte hidrofóbica del analito, ¿sí? En ese caso, se dice que se trabaja en fase reversa, ¿sí? Esto de por qué se llama fase reversa viene de cromatografía y no tiene mucho sentido explicarlo ahora, pero bueno, ya sabemos que si el analito es la fase, el adsorbente es no polar y el analito tiene grupos funcionales o es no polar o moderadamente polar, las interacciones que se van a dar entre el analito y el adsorbente son interacciones hidrofóbicas, que pueden ser de tipo no polar o fuerzas de Van der Waals, depende, ¿sí? Y en ese caso estamos trabajando con una extracción en fase sólida, en fase reversa se llama, ¿sí? Cuando, sí. Ahí puso Estefanía en el grupo que no entendió, o sea, en el chat que no entendió lo último. Dijo si lo podías repetir. ¿Qué es lo último? No sé, creo que estaba hablando cuando estabas explicando eso. Hola, profe, perdón, no podía prender el micrófono. No Bien. entendí en realidad lo de la fase reversa. O sea, no entendí en general qué es lo que estaba pasando. Bien, vuelvo a repetir. Entonces, si yo tengo al analito disuelto, si el analito tiene características no polares o moderadamente polares, se encuentra disuelto en una fase líquida polar, por ejemplo, agua, ¿sí? Lo que voy a utilizar como absorbente es una fase sólida no polar, de manera que se van a dar entre el analito y el absorbente interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Entonces, en ese caso, en el que el analito se encuentra en una fase líquida polar y el absorbente es no polar, se dice que estamos trabajando en una extracción en fase sólida, en fase sólida reversa, ¿sí? Entonces, fase reversa es cuando el analito se encuentra en una fase líquida polar, por ejemplo, agua, y el absorbente es no polar, por ejemplo, 6 y 8. No Y sé, entre el analito y el absorbente se van a dar interacciones hidrofóbicas. ¿y el analito tiene características apolares? No polares o moderadamente polares, Ok. ¿sí? Porque entre el analito y el absorbente se van a dar interacciones hidrofóbicas. ¿Se entendió ahí? Sí, ahí sí. Gracias. ¿Mejor? Bien. Cuando el analito se encuentra disuelto en una fase líquida no polar, pero el analito tiene características polares, ¿sí? Se encuentra disuelto en una fase líquida no polar, el absorbente que se utiliza es una fase sólida polar. De manera que, si el analito se encuentra en una fase líquida no polar, pero tiene características polares, y el absorbente es no polar, entre el analito y el absorbente se van a dar interacciones hidrofílicas, ¿sí? Entonces, entre la parte hidrofílica del absorbente y la parte hidrofílica del analito, se van a dar interacciones hidrofílicas. En ese caso, se dice que se trabaja en fase normal, ¿sí? Fíjense, la fase líquida, el analito tiene características polares. La fase líquida en la que se encuentra es no polar, la fase sólida es polar, y entonces se van a dar interacciones hidrofílicas entre el absorbente, que tiene grupos polares, y el analito, que tiene con los grupos polares del analito, sería. ¿Sí? En ese caso se llama de fase normal. ¿Está bien? O sea, ambos tendrían, digamos, características polares, pero están disueltos en un
bueno, el analito está disuelto en una fase líquida no polar. Sí. Ok, gracias. ¿Sí? Y también puede haber intercambio iónico, que justamente el intercambio iónico todavía no lo vimos, pero vamos a ver rápidamente ese tipo de interacciones. Ahora vamos a ver intercambio iónico más en profundidad, pero en el intercambio iónico el absorbente va a tener una determinada carga contraria a la carga que va a tener el analito. Entonces, en este caso, el absorbente tiene una carga negativa y el analito se encuentra en disolución cargado positivamente. Por lo tanto, entre el analito y el absorbente se va a dar una interacción electrostática. ¿Sí? Y después también existe lo que se llama modo mixto, en donde las interacciones que se dan son tanto interacciones electrostáticas como de fase reversa, hidrofóbicas. ¿Sí? Entonces, en el modo mixto, un analito puede tener tanto, con el absorbente, puede tener tanto interacciones hidrofóbicas como electrostáticas. Y eso se conoce como modo mixto. ¿Está? Importante es que ustedes vean que lo igual interacciona con lo igual. Entonces, el absorbente es no polar, interacciona con la parte no polar del analito. El absorbente es polar, interacciona con la parte polar del analito. ¿Está? Bien. Sí, profe. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿En las interacciones electrostáticas tienen que tener la misma carga? O sea, No, por ejemplo, carga 2 y menos 2, digamos. Más 2. No. Tienen que tener carga contraria, pero se atraen igual. Ok, o sea, puede ser, no sé, La más magnitud 4 y menos 1. La magnitud de la carga no puede ser, sí, es raro que sea eso, pero la magnitud de la carga no tiene que ser la misma. Ok, gracias. Bien. Profe, ¿podés Sí. repetir el segundo? El analito era polar, ahí me perdí. ¿El analito era polar y el absorbente no polar? En la fase normal, Sí. no. El analito ¿Cómo era? tiene características polares y el absorbente también tiene características polares. Por eso se dan interacciones hidrofílicas entre los dos. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Ese era? Sí, era ese. Bien. Muy bien. ¿Cómo hacemos o cómo elegimos el solvente de elusión ahora? ¿Sí? Entonces, fíjense, en la fase reversa nosotros dijimos el analito se encuentra disuelto en un solvente polar. Un solvente polar puede ser el agua, por ejemplo, o el metanol. En líneas generales se encuentran en agua. Y entonces, en este sentido, que va la flecha, aumenta la fuerza de elusión, ¿sí? Para la fase reversa. Es decir, cuanto menos polar es el disolvente, más fuerza tiene como eluyente en la fase reversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que romper las interacciones hidrofóbicas que se dan entre el analito y el absorbente. Como solventes de elusión generalmente se utiliza el metanol, el acetonitrilo, ¿sí? Fíjense que no tiene que ser completamente no polar, sino tiene que ser menos polar que el solvente en el cual se encontraba originalmente el analito, ¿sí? Entonces, si el analito originalmente se encontraba en agua, puedo usar como solvente de elusión el metanol, el isopropanol, el acetonitrilo, la acetona. O sea, para acá se empieza a complicar un poco más la técnica, no porque no se puedan usar, sino porque son solventes son insolubles en agua, y entonces eso requiere un secado del cartucho previo para que no se mezcle con agua y demás. ¿Está? Entonces, por eso no se utilizan tanto en las técnicas de extracción en fase sólida reversa. Pero sí que hay métodos y, bueno, lo que se tiene que hacer es secar primero para que no se dé esa incompatibilidad. Los más comunes son el metanol, el acetonitrilo y demás, si es que el analito se encuentra disuelto en agua, ¿sí? Entonces, en este sentido, si cuanto menos polar es el solvente, mejor va a romper estas interacciones entre el analito y el absorbente. Siempre tiene que ser menos polar que el solvente en el cual se encontraba originalmente el analito. Lo mismo pasa en fase normal, pero al revés, ¿sí? En este sentido, crece la fuerza de los distintos solventes como eluyentes. En este caso, el analito se encontraba originalmente en un solvente no polar. Por lo tanto, cuanto más polar sea
el solvente que elijo para la elusión, más fácilmente va a romper las interacciones hidrofílicas entre el adsorbente y el analito. No tiene que ser completamente polar, sino tiene que ser al menos más polar que el solvente en el cual se encontraba originalmente el analito, ¿sí? Entonces, supónganse, si originalmente el analito se encontraba en etilacetato, puedo usar como solvente de elusión acetonitrilo, porque es más polar, o metanol, porque es más polar, ¿sí? No necesariamente tengo que usar agua. Si originalmente se encontraba en hexano, por ejemplo, puedo usar cualquiera de todos estos solventes, todos más polares que el hexano, ¿sí? Para romper esas fuerzas de atracción entre el adsorbente y el analito. ¿Está? Cuando trabajamos con interacciones electrostáticas, basta elegir un solvente en el cual neutralicemos esa carga del analito de alguna manera, ¿sí? Entonces le quitamos la carga al analito, ¿sí? O lo hacemos negativo y entonces ejercemos fuerzas de repulsión, o neutralizamos el analito, es decir, le quitamos esa carga y entonces se desorbe, porque lo único que hay son interacciones electrostáticas. Y para el modo mixto, generalmente se hacen mezclas de solventes orgánicos con medios acuosos con un determinado pH, de manera de romper esa carga, o sea, romper esas interacciones electrostáticas y además romper las interacciones hidrofóbicas. En ese caso necesitamos hacer las dos cosas. ¿Está? Bueno, ¿cómo es el procedimiento de extracción en fase sólida? Yo les dije, hay dos etapas principales, la etapa de absorción y la etapa de elusión. Yo les dije, la etapa de absorción se la conoce como carga de muestra y la etapa de desorción o elusión como de elusión en general. Bueno, no son los únicos pasos que se llevan a cabo en un procedimiento de extracción en fase sólida. Generalmente son 5 pasos, aunque puede haber más si fuese necesario. Se hace un primer paso de acondicionamiento del adsorbente. Este paso de acondicionamiento del adsorbente es para favorecer las interacciones entre el analito y el adsorbente, las interacciones posteriores. Entonces, generalmente se acondiciona. Depende del adsorbente, es el solvente que se utilice para acondicionar. Una vez que se acondicionó, se lleva a cabo una etapa de lavado, que acá no estaba incluido el cartuchito en esta figura, pero se lleva una etapa de lavado para arrastrar todo el solvente que se usó para el acondicionamiento y que no quede entre los intersticios de las partículas sólidas. Entonces se lava. El paso de lavado tiene que ser muy cuidado, porque si lavo demasiado puedo romper lo que ya hice en el acondicionamiento. Es decir, en el acondicionamiento me aseguré que después tenga una buena interacción con el analito. Si lavo mucho, digamos, no me va a beneficiar. Pero sí que tengo que lavar para eliminar todo el solvente que quedó en los intersticios entre las partículas sólidas del adsorbente. El tercer paso es un paso de carga de la muestra, ¿sí? Donde se va a producir la adsorción. Fíjense que acá están con rojo los analitos y con verde los interferentes en este caso, ¿sí? Y entonces acá quedaron, la muestra contiene todos, ¿sí? Entonces acá quedaron los analitos y se supone que se fueron la mayoría de los interferentes. Acá hay algún analito que quedó ahí colgado, pero se fueron, ¿sí? Muchos de estos interferentes pueden quedar débilmente absorbidos o pueden quedar en los intersticios, ¿sí? Donde quedó un poco de una muestra, ¿sí? De los intersticios de las partículas sólidas pueden quedar parte de la muestra. Entonces se hace un segundo paso de lavado, que se elige cuidadosamente el solvente, porque este solvente lo tenemos que elegir de manera de que no libere no desorba el analito, pero que sí me saque todos los interferentes de este cal de cartucho. Y entonces lavo, en este paso de lavado, elimino todos aquellos compuestos interferentes que hayan quedado en los intersticios o que hayan quedado débilmente absorbidos. Y finalmente llevo a cabo la elusión del analito con un solvente apropiado, ¿sí? Y recupero mi analito. Vamos a ver un video.
Ese sería el paso del acondicionamiento, ¿sí? Entonces, fíjense. Ahí les dice que se utiliza, ¿sí? Bueno, elimina el aire, ¿sí? Porque primeramente el cartucho está seco y además hace que el absorbente interactúe más efectivamente con el analito, ¿sí? En el primer paso. El segundo paso de este lavado también se conoce como de equilibración, sería de equilibrio, no sé, sería, se equilibra, digamos, el solvente, ¿sí? Se saca todo el solvente que queda en los intersticios, se carga la muestra, se lava con un solvente de lavado adecuado, generalmente se utiliza agua, pero puede ser, depende, el método puede ser cualquier otro tipo de solvente para lavar. Y finalmente se luce y se recupera el analito. ¿Sí? Fíjense que en esta técnica de extracción en fase sólida, no solamente voy a extraer el analito, lo voy a absorber, sino que además lo quiero recuperar. Yo les dije al principio, podría ser que elegir al revés. Yo podría elegir un absorbente que retenga los interferentes y el analito pase a través del absorbente sin problema, ¿sí? Eso es muy poco común, no porque no se pueda hacer, sino porque es muy difícil encontrar un absorbente que absorba todos los interferentes que pueden tener en una muestra, ¿sí? Entonces es más fácil buscar un absorbente que tenga afinidad por el analito y no un absorbente que tenga afinidad por muchos interferentes que pueden estar en la muestra, ¿sí? Por eso no se hace tanto, ¿sí? Y se busca más extraer, absorber el analito y no tanto los interferentes, pero también podría ser, ¿sí? Profe, en el laboratorio, cuando se va, por ejemplo, en el video que se veía que se liberaban los contaminantes, Sí. ¿En dónde son? O sea, ¿los dejas en un recipiente y después lo desechás? Sí, ahora les voy a mostrar un video de algo un poco más, ¿cómo se llama? Elevado. Esperen que me parece que no lo abrí. Denme 2 segundos que lo vamos a abrir. Que sí, nosotros se coloca un recipiente en la parte inferior. Se coloca un recipiente en la parte inferior y entonces todo lo que es para descarte lo vamos descartando, ¿sí? Y cuando yo quiero recoger el analito, bueno, pongo el vial o el recipiente en el cual yo vaya a recoger ese fluido, ¿sí? El resto se recoge en un recipiente que después se descarta, se pone en los desechos correspondientes según sea lo que estoy descartando, ¿sí? Fíjense, acá lo que tienen es una estación de extracción en fase sólida donde se hace la extracción en fase sólida de varias muestras a la vez de forma automática, ¿sí? Entonces, fíjense, les voy a mostrar. Vamos a ir por ahí, muestra mucho lo que tiene que ver con el software, pero es interesante todo lo demás. Fíjense, acá va a colocar los cartuchos. Fíjense, colocó un rack ¿los ven los cartuchitos? Como los que yo les mostré al principio. Acá tiene colocado otro, ¿ven? Estos son distintos a estos, es decir, no todos los cartuchos tienen la misma cantidad de absorbente ni el mismo volumen que tienen por encima. Entonces, bueno, fíjense, en este caso pueden ser cartuchos de 1 mililitro, 3 mililitros, 6 mililitros, ¿sí? En este caso está colocando todo un rack con varios cartuchos a la vez. Profe, Sí. ¿esto se hace de manera industrial? ¿Qué quiere decir industrial? O sea, a gran escala. No. Esto se hace para preparar muestras en el laboratorio. No se hace a gran escala. Lo que puedo hacer es algo como esto, es decir, procesar varias muestras a la vez. Se puede utilizar como una extracción de rutina para un determinado análisis. Por ejemplo, voy a hacer una cromatografía
La preparación de la muestra involucra siempre una extracción en fase sólida con un determinado absorbente, ¿sí? Se puede hacer, se utiliza en los laboratorios de investigación. De hecho, yo trabajo en este tema, ¿sí? Pero no se puede hacer a escala industrial. Siempre es para preparar la muestra para el análisis en el laboratorio. ¿A eso te referías? Sí, no, porque me llamó la atención la máquina, porque me pareció muy grande. Sí, pero no es industrial. ¿Sí? No se hace en una planta no hay una planta de extracción en fase sólida. Este es un módulo, un poquito grande, sí, pero porque involucra el uso de procesamiento de varias muestras al mismo tiempo. Por supuesto, siempre la misma muestra, que va a llevar siempre el mismo solvente, ¿no? Entonces, se pueden procesar varias a la vez, como para hacer varias réplicas a la vez, ¿sí? Pero no es industrial, ¿está? Bueno, acá nada, muestra solamente de cómo opera el software, que bueno, nos lo está vendiendo, así que nosotros Tecan nos está vendiendo, no nos importa mucho. Muestra como que es muy sencillito, parecería que sí. Bueno, a mí me interesa que vean esta parte. Fíjense, le coloca encima, bueno, están los 4 pasos que va a llevar a cabo. Dice, va a empezar con el acondicionamiento, la carga de la muestra. En este caso no hizo un paso de lavado. Fíjense, acá toma el solvente, ¿sí? Pónganse el acondicionamiento. Lo lleva hasta los cartuchos, ¿sí? Fíjense que va recorriendo toda la estación, ¿sí? Le agregó a todas el solvente y lo mueve automático. Es muy lindo. Después recoge la muestra y hace lo mismo, ¿sí? Todos los pasos los lleva a cabo de esta forma automática, le va imponiendo todos los solventes y finalmente recoge la elución en estos viales, ¿sí? Para ser directamente insertados, por ejemplo, en un cromatógrafo líquido. ¿Está? Pues también les quiero mostrar para que vean. Esto es como algo más industrial. En el laboratorio, a ver. Profe, ¿y nos podría decir un ejemplo de para qué se utilizaría un método así? Ponele, más que nada para los de medio ambiente. ¿Qué analito, por ejemplo? Para la extracción de cualquier tipo de contaminante ambiental, lo que sea. Yo trabajo en contaminantes emergentes, por ejemplo. Y entonces utilizo la técnica de extracción en fase sólida con distintos tipos de absorbentes y otros formatos. Nosotros desarrollamos métodos analíticos y entonces lo podemos utilizar, por ejemplo, para extraer fármacos de muestras de agua, para extraer pesticidas, para extraer, no sé, a esos compuestos que están en los cosméticos, que también son contaminantes, son compuestos emergentes, algunos compuestos que provienen de productos de limpieza. Es muy amplia la técnica. Profe, Siempre se utiliza para extracción, ¿sí? Sí. Perdón, ¿qué pasaría si un contaminante tiene las mismas características que el analito? Sí, pasa mucho eso. Por eso el método se tiene que diseñar de forma de hacerlo selectivo, lo más selectivo posible para mi analito o para el grupo de analitos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en este momento estamos extrayendo antiinflamatorios no esteroideos de muestras de agua. Bueno, todos nosotros estamos probando varios, tenemos ibuprofeno, piroxicam, ketoprofeno, naproxeno, bueno, distintos, ¿no es cierto? Bueno, nosotros extraemos todos esos analitos y los probamos en muestras de agua y el medio en el cual se lleva a cabo la extracción, los distintos pasos de lavado, el solvente que se utiliza para elusión, se eligen de manera cuidadosa, no solo para poder lograr la extracción del analito, sino también para no extraer los interferentes, ¿sí? Pero puede pasar tranquilamente que algún interferente tenga características muy similares con tu analito y entonces sea difícil de eliminar en todos esos pasos. Entonces ahí entra en juego un poco la técnica que se utiliza para la determinación. Entonces,
si nosotros acoplamos la extracción en fase sólida a una cromatografía líquida, por ejemplo, entonces elegimos las condiciones de la cromatografía líquida solo para nuestro grupo de analitos. De manera que los podemos separar y además le otorgamos más selectividad a la técnica, ¿sí? Ahora es muy difícil para mí hablarles de técnicas instrumentales que pueden llegar a darnos ese plus de selectividad, porque ustedes no conocen ninguna, pero ya las van a conocer más adelante. Entonces, acuérdense de esta técnica de preparación. Tranquilamente se pueden, a veces cuesta mucho sacar los interferentes, no siempre es tan sencillo, porque es una técnica bastante general, podemos decir, ¿sí? Entonces, con un mismo absorbente, no es tan selectiva, vamos a decir, en ese punto. Entonces, con un mismo absorbente podemos extraer varios analitos o varios compuestos de características similares. Entonces, uno tiene que intentar, en el desarrollo del método, hacerlo lo más selectivo posible al analito que nosotros, o sea, a nuestro analito, a nuestro grupo de analitos. ¿Sí? Pero como aplicación para ambiente, toda, terrible, ¿sí? De hecho, yo les mostré un método EPA, ¿sí? Que hace que lo establece como método oficial de análisis para determinados compuestos. Entonces, se usa mucho, mucho en preparación de muestras ambientales. No solamente es líquidas, pueden ser de suelos, por ejemplo, también. Pero obviamente tengo que pasar mi analito, los tengo que pasar a fase líquida. Siempre, cuando yo voy a hacer esta técnica, tengo que estar en una fase líquida. Entonces, si tengo un suelo, bueno, se hace una extracción previa, se hace un extracto, y ese extracto después se hace la extracción en fase sólida. Se puede utilizar en muestras de aire también, sin inconvenientes. Se usa mucho. Nosotros estamos haciendo un trabajo, no en el laboratorio, sino de escritura, que tiene que está basado en aminas aromáticas y, por ejemplo, se extraen mucho las aminas aromáticas del humo de cigarrillo, ¿sí? Que se extraen en pads especiales. Primeramente, esos pads se pasan lo que se extrajo en ese pad a un extracto ácido y es ese extracto el que después se utiliza para la extracción en fase sólida. Por eso les decía al principio, no necesariamente va a ser un único paso, voy a hacer la extracción en fase sólida y nada más. Bueno, muchas veces se hacen cosas previas o cosas posteriores, ¿sí? Que en general, en el conjunto, es lo que le da más selectividad al método. ¿Está? Buenísimo, gracias. ¿Contesté? Sí. Bien. Bueno, miren, Profe. recién les mostré sí. Me surgió una duda. En los pads, se llaman así, ¿no? Donde va el absorbente. ¿Se agrega siempre la misma cantidad? Porque dijiste como que había distintas, No, o sea, en los distintos cartuchos. tamaños. Claro, los cartuchos. No, en realidad hay cartuchos comerciales de distintas cantidades de absorbente y de distinto volumen también. Mira, acá justo en esta figura vemos una filita de cartuchitos. Fíjate que todos tienen, ¿sí?, distinto volumen, ¿sí?, por encima del absorbente, y todos tienen distinto absorbente. Entonces uno los compra de acuerdo a la aplicación. No va a la clase de química analítica básica cómo elijo esos cartuchos, ¿sí? Eso va mucho más allá. Pero sepan que hay de distintas cantidades de absorbente y de distinto volumen. Y así como existen comerciales, ¿también se pueden hacer en el laboratorio? Nosotros los hacemos en el laboratorio. O sea, ustedes tienen la medida que ustedes quieren y precisan. Sí, exactamente. Y en general nosotros hacemos columnas, no usamos cartuchos de este estilo. Hacemos columnas de este estilo, digamos, que pueden ser, generalmente usamos columnas de vidrio, que son por ahí lo más inerte que podemos tener para los solventes. Los cartuchos comerciales están hechos de un material especial, ¿sí?, que es resistente a todos los solventes que se pueden utilizar en la extracción en fase sólida. Nosotros no tenemos ese material en el laboratorio, así que generalmente usamos vidrio. Y lo empacamos con el absorbente que nosotros queremos probar, qué sé yo. Hemos empacado con nanotubos de carbono, con grafeno, con nanotubos de carbono oxidados. Bueno, ahora estamos trabajando con geles, no en formato columna, sino en formato film. En realidad la técnica se puede ampliar para donde uno quiera. No es que
no necesariamente tiene que ser el cartucho comercial, pero el cartucho comercial es lo que más se utiliza en los laboratorios de rutina, ¿sí? Nosotros estamos hablando de laboratorio de investigación, pero en el laboratorio de rutina generalmente uno se compra los cartuchos y se utilizan cartuchos comerciales. Y el que no tiene una base como la que les mostré recién, totalmente automática, en donde el proceso de extracción en fase sólida se hace solo prácticamente, bueno, son estos los equipos que se utilizan en el laboratorio, también comerciales, para los cartuchos comerciales, que en estos racks que vemos acá abajo es donde se colocan los tubitos, tanto los de descarte como los vialcitos para después hacer la elución, y está conectado a un sistema de vacío para facilitar que las soluciones pasen a través del cartucho, porque tampoco es tan fácil que pasen a través del cartucho, ¿sí? Entonces, está conectado hacia un sistema de vacío y entonces hace que fluya mejor todas las soluciones a través de los cartuchos. Y acá hay algunas valvulitas en donde se puede controlar, ¿sí?, ese vacío de manera que podamos controlar el caudal, ¿sí? Decir, bueno, a qué caudal quiero que pase la solución a través del cartucho. Es una variable bastante importante dentro de lo que es el método en sí, que no va a esta clase. A mí me interesa que al menos les quede la idea de lo que es la extracción en fase sólida. También este tipo de sistemas son por ahí los que, como nosotros usamos, en donde también son sistemas automáticos, pero en este caso el absorbente se encuentra en una columna, empacado, y se utilizan, en este caso tenemos una bomba pistón, también podemos regular su caudal, y una válvula de multiselección, y entonces se van haciendo pasar las distintas soluciones, tal como vimos el procedimiento recién, a través de la columna de forma automática. Muy bien. Eso con respecto a la extracción en fase sólida. Vamos ahora al intercambio iónico. Dijimos al principio, la transferencia de materia de una fase líquida a una fase sólida puede ser la extracción líquido-sólido, como vimos recién, conocida como extracción en fase sólida, o puede ser intercambio iónico. ¿De qué se trata el intercambio iónico? El intercambio iónico se trata de que un ion que está retenido en un sólido, que ese sólido es poroso, ¿sí?, poco soluble, se va a intercambiar con otro ion que se va a encontrar en la disolución, de manera que el ion que se encuentra en disolución se queda retenido en el sólido, mientras el ion que se encontraba en el sólido se libera a la disolución. ¿Sí? Eso se denomina intercambio iónico. ¿Repito? Sí, profe, Sí, por favor. Bien. Yo tengo un ion, catión o anión, que va a estar retenido en un sólido. Ese sólido es un sólido poroso y poco soluble. En contacto con ese sólido que tiene retenido a ese ion, se pone en contacto una solución que contiene otro ion, de manera que el ion que está en la disolución, ¿sí?, va a quedar retenido en el sólido, mientras que el ion que estaba en el sólido queda en la disolución. Se lleva a cabo el intercambio de esos iones. Por eso se llama intercambio iónico, ¿no es cierto? Se da este equilibrio en donde se intercambia el ion que está en la disolución por el ion que está retenido en el sólido. Cuanto mayor sea ese intercambio, más desplazado va a estar este equilibrio hacia la derecha. ¿Sí? Si nosotros escribimos la constante para este equilibrio, ¿sí?, tenemos esto. Profe. Sí. Entonces, o sea, me cuesta entenderlo. Se pone en contacto, digamos, el ion que está retenido en el sólido con un ion cualquiera que está en la solución. Sí. Ok. ¿Sí? Y se Y intercambia. cuanto mayor sea el intercambio, más a la derecha va a estar. Exactamente. Cuanto más intercambio haya, ahora lo vamos a ver con la expresión de la constante.
Cuanto más intercambio hay, cuanto más efectivo es este intercambio, ¿sí? Más desplazado está hacia la derecha este equilibrio. Miren, Profe, si nosotros escribimos la... Sí, ¿de qué depende la efectividad del intercambio? ahora vamos a eso. Ahora avanzamos hacia eso. A ver, ¿por qué se da esa... ¿Cuándo es efectivo este intercambio? Ahí voy a eso, esperen. Fíjense, esta es la expresión de la constante. Como el sólido que está, como el ion que está retenido en el sólido, ¿sí? Y el ion en la disolución acuosa, ¿sí? Esto va a ser siempre una constante. Entonces, esto que tenemos acá, el X, o sea, el X es el ion que estaba retenido en el sólido que después está en la disolución acuosa. Esta relación va a ser una relación constante y entonces la pasamos para el lado de la constante. Todo esto que tenemos acá es lo que constituye lo que se llama constante de intercambio, ¿sí? Constante de intercambio, que va a ser igual a la concentración del ion que se quiere intercambiar en el sólido, es decir, el ion que queda retenido en el sólido, sobre la concentración del ion que quedó en disolución acuosa. De manera que, por supuesto, cuanto mayor es la constante de equilibrio, quiere decir que mayor es la concentración del ion que está retenido, que estaba en disolución y quedó retenido en el sólido. Por lo tanto, mayor afinidad es la que tiene el ion de disolución por ese sólido. ¿Está? Ahí va la afinidad. ¿Puedes repetir lo último? Sí. La constante de intercambio iónico va a ser igual a la concentración del ion retenido en el sólido sobre la concentración del ion en disolución acuosa. Siempre estamos hablando del ion que estaba en disolución acuosa y que quedó retenido en el sólido, ¿verdad? Entonces, esta relación entre lo que quedó retenido en el sólido y lo que quedó en disolución acuosa es la constante de intercambio. Cuanto mayor es la constante de intercambio, quiere decir que mayor va a ser el ion que quedó retenido en el sólido con respecto al ion que quedó en disolución acuosa, ¿verdad? Mayor va a ser esta relación. Y eso implica una mayor afinidad. Cuanto mayor constante de equilibrio, de constante de intercambio, mayor afinidad tiene el ion que está en la disolución por ese sólido en particular. ¿Sí? Sí, yo entendí. Bien. ¿Cómo se intercambian? Bueno, generalmente los iones polivalentes tienen más afinidad, ¿sí?, que los iones monovalentes, y los iones de mayor radio iónico tienen más afinidad que los iones de menor radio iónico. Por eso, los iones que están retenidos en el sólido originalmente, generalmente son chiquitos y con una única carga. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden intercambiar prácticamente todos los iones que pueden estar en disolución, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál con cuál y por qué, ¿sí? Pero en principio se intercambian iones de la misma carga, siempre, ¿sí? Pero los que son polivalentes tienen mayor afinidad que los monovalentes, y los que tienen mayor radio iónico tienen mayor afinidad que los que tienen menor radio iónico. Entonces, generalmente los iones que acompañan al sólido son protones, ¿sí? Son chiquitos con una sola carga, son oxidrilos, chiquitos con una sola carga, ¿sí? Y se intercambian con otros iones en la disolución. Yo les puse un ejemplo. Tengo en disolución calcio y en la resina tengo retenido protones, ¿sí? Retenidos al sólido tengo protones. El protón es chiquito, tiene un radio iónico pequeño, con una única carga, se va a intercambiar, ¿sí?, con el calcio, que tiene dos cargas y tiene un mayor radio iónico. El calcio va a tener más afinidad por ese sólido que la afinidad que tiene el protón. Por lo tanto, lo va a intercambiar. Entonces, ahora el calcio va a estar en la resina y el protón en disolución. Profe, Sí. para identificar que la constante es muy alta, ¿es porque es próxima a 1? ¿O ya no es con eso? Sí, si fuese próxima a 1, implicaría que
todo el sólido, todos los iones que están en disolución están retenidos en el sólido. Ok. ¿No es cierto? Bien. Esos sólidos, esos intercambiadores, se denominan resinas de intercambio iónico. Ahora que a medida que vamos avanzando en el tema vamos a ver mejor los ejemplos. Se denominan resinas de intercambio iónico. Estas resinas de intercambio iónico son polímeros que están formados por monómeros, ¿sí? Son polímeros de alto peso molecular formados por monómeros, ¿sí? De manera que constituyen esta red polimérica, ¿sí? En la cual se insertan los distintos grupos funcionales que son los que van a ser causantes de estos intercambios, ¿sí? Entonces, el intercambiador, el sólido, este sólido poroso, poco soluble, se denomina resina de intercambio iónico. La más común, ¿sí? Está formada por un polímero de estireno y divinilbenceno, como el que vemos acá, ¿sí? Tiene estos dos monómeros de estireno y divinilbenceno, forman este polímero, y a ese polímero se le agregan los grupos funcionales iónicos, que son los que van a ser los responsables del intercambio. Esos grupos funcionales, los más comunes, pueden ser grupos sulfónicos, como el que vemos acá, pueden ser grupos carboxilo, pueden ser aminas secundarias, primarias, pueden ser aminas terciarias, cuaternarias, ¿sí? Generalmente son aminas secundarias y terciarias y aminas cuaternarias. ¿Está? Fíjense que esos grupos funcionales iónicos, el grupo sulfónico, el grupo carboxilo, cualquiera de las aminas, tienen un contraión, ¿sí? El grupo sulfónico sería el SO3 negativo, ¿verdad? Y tiene su contraión positivo, por supuesto. Cada uno de estos grupos funcionales, el carboxilo tiene su contraión positivo, ¿sí? La amina tiene su contraión negativo, esta amina cuaternaria tiene su contraión negativo, ¿está? Tienen un contraión. Las resinas van a ser resinas catiónicas si intercambian cationes. Por ejemplo, una resina que tiene un grupo funcional iónico negativo, como el grupo funcional sulfónico negativo, va a tener un contraión positivo. Este contraión es el que se va a intercambiar. Este protón se va a intercambiar por otros protones de la disolución. Se intercambian cationes. Las resinas en las cuales se intercambian aniones se llaman resinas de intercambio aniónicas. Por ejemplo, una amina cuaternaria va a tener cargas positivas. Esas cargas positivas van a tener un contraión negativo. El que se va a intercambiar es el contraión. Por lo tanto, estos grupos oxidrilo negativos se van a intercambiar con otros aniones de la disolución. ¿Se entiende? Entonces, las resinas catiónicas intercambian cationes. Las resinas aniónicas intercambian aniones. ¿Está? Además, las resinas, sí. Entonces, si intercambian aniones, quiere decir que el contraión que intercambian va a ser un anión por otro. Exacto. Ah, ok. Siempre se intercambian iones de misma carga. Claro, me confundí el concepto de contraión. El contraión es el ion que tiene este grupo funcional que está enlazado a este polímero. ¿Sí? Tiene un grupo funcional negativo como el grupo sulfónico, tiene un contraión positivo. Por eso se llama contraión. Claro, o sea que ahí donde, a la izquierda donde dice resina catiónica, los hidrógenos forman parte de ese grupo funcional y son los que van a Son el irse. contraión. Y Claro. son los que se van a intercambiar, exacto. ¿Sí? Sí, ahora sí. Y en donde dice resina iónica, los que se van a intercambiar son los oxidrilos. A ver, este grupo enlazado directamente al polímero nunca no se va a intercambiar, no puede pasar a la solución porque está enlazado el polímero, ¿sí?
El que se puede intercambiar es el contraión. ¿Se entiende? Que está atraído de forma por interacciones electrostáticas con ese polímero. ¿Sí? El grupo funcional está enlazado covalentemente. ¿Tá? Entonces no se va a poder intercambiar. El que se intercambia es el contraión. ¿Sí? Las Sí. resinas, además, se pueden clasificar en resinas fuertes o resinas débiles. Las resinas fuertes son aquellas que mantienen la carga a lo largo de todo el intervalo de pH, mientras que las resinas débiles pierden la carga en algún pH determinado, ¿sí? Entonces, fíjense, resinas catiónicas y resinas, fíjense la tabla abajo, catiónicas y aniónicas. Fíjense, las resinas que tienen grupos sulfónicos son resinas catiónicas fuertes, ¿sí? Porque van a mantenerse cargadas a cualquier valor de pH que yo las use. Siempre va a tener carga, ¿sí? Mientras que las resinas catiónicas, una resina catiónica débil, por ejemplo, es la que tiene un grupo carboxilo. ¿Qué pasa con este grupo carboxilo? Tiene un valor de pK de 4,8. ¿Qué quiere decir? A ver, mis alumnos, si el pK es de 4,8, este grupo, ¿cuándo va a estar cargado? ¿A qué pH va a estar cargado? 4,8. Bueno, es una respuesta un poco. A ver. Lo podés decir mejor. Vamos. ¿A 4,8 qué va a pasar? Cuando el pH es igual al pK. Se va a mantener cargada. No. ¿Se disocia? A pH 4,8 que tengo. Justo a 4,8. ¿Un equilibrio? Sí, tengo un equilibrio. ¿Qué equilibrio? Tengo misma concentración de la especie cargada que de la especie no cargada. ¿Sí? Donde las concentraciones en el equilibrio son iguales. Por lo tanto, ¿a qué pH va a estar cargado? Voy a tener el equilibrio desplazado hacia la especie cargada, vamos a decirlo así. Donde va a predominar la especie cargada. ¿A qué pH? ¿Mayores a 4,8? Muy bien. A pH mayores a 4,8. A pH 4,8 voy a tener misma concentración de especie cargada y no cargada. A pH mayores que 4,8 va a predominar la especie cargada. A pH menores que 4,8 va a predominar la especie neutra, ¿sí? Va a predominar la especie protonada en disolución. No ¿Sí? entendí a qué llamas especie cargada. Al carboxilo, así, cargado, ahí. ¿Sí? Que va a poder tener su contraión. ¿Está? Que va a poder intercambiar su contraión. ¿Está? ¿Sí? Bien, sí, ahora sí. Entonces, en este caso, para este grupo funcional, tengo que trabajar a pH mayores que 4,8. A pH menores que 4,8, ¿sí? Va a haber tantos protones en disolución que este grupo funcional pierde la carga. ¿Sí? Y entonces no puedo usarlo para intercambiar. Entonces, esa es una resina catiónica débil. Una resina catiónica fuerte es aquella que no pierde su carga en todo el intervalo de pH. Lo mismo pasa con las resinas aniónicas. Las resinas aniónicas de amina, que tienen grupo funcional de amina cuaternaria, siempre van a estar cargadas, quiere decir que son resinas aniónicas fuertes, mientras que las resinas aniónicas que tienen grupo funcional amino secundario o terciario van en algún pH, que va a corresponder a su valor de pK, van a perder su carga, ¿sí? Entonces se consideran débiles porque en algún pH pierden la carga, mientras que las que se consideran fuertes tienen carga en todo el intervalo de pH. ¿Está? Muy Sí. bien. Excelente. Bueno, esto es nada más ni nada menos que lo que venimos hablando. En este caso tenemos el sólido, el polímero,
¿sí? De estireno divinilbenceno, la resina de intercambio, que tiene un grupo funcional positivo, su contraión negativo, por lo tanto, intercambia aniones, ¿sí? Y ahora vemos gráficamente, ¿sí? Un anión con misma carga, pero de un radio iónico mayor, se intercambia, ¿sí? Con iones más pequeños. Este es el equilibrio de intercambio iónico. ¿Qué aplicas? Bueno, ¿cuál es el procedimiento para llevar a cabo este intercambio iónico? Bueno, nosotros tenemos la resina contenido en una columna, en un tanque, bueno, depende el procedimiento en el cual se esté utilizando. Y fíjense, tenemos el sólido, tiene esos puntitos que se ven alrededor, son los contraiones, ¿sí? Y se pasa una disolución en la cual se quiere intercambiar algún ion. Entonces, se va intercambiando. Las resinas tienen determinada cantidad de sitios activos para llevar a cabo el intercambio. Por lo tanto, si todos esos sitios activos son ocupados, ya están intercambiados con ese ion, ¿sí? Se dice que se produce lo que se llama agotamiento de la resina. Es decir, la resina ya no tiene más grupos activos, ¿sí? Para poder intercambiar. Por suerte, las resinas se pueden regenerar. ¿Cómo se regeneran? Se regeneran haciendo pasar. Si es una resina catiónica, una solución de un ácido fuerte. Si es una resina aniónica, una solución de una base fuerte. A contracorriente, es decir, si el flujo iba en un sentido, si el flujo de la solución en la cual se intercambiaron los iones iba en un sentido, se hace pasar al sentido contrario y se fuerza la liberación, ¿sí? Y la regeneración de esos grupos activos, ¿sí? Entonces, las resinas se pueden regenerar y esos grupos activos esos contraiones se pueden recuperar, ¿tá? Pero es importante que sepan que las resinas se agotan y que tienen una cierta cantidad de sitios activos en los cuales van a poder llevar a cabo el intercambio. ¿Para qué se utiliza el intercambio iónico? Bueno, una de las aplicaciones más comunes de intercambio iónico es justamente la desionización del agua, ¿sí? Bueno, acá yo les puse un dibujo en el que tenemos así como tanques para desionizar agua, que puede ser a nivel industrial, en donde me interesa quitarle dureza al agua, ¿sí? ¿Qué era la dureza del agua? La concentración de carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Muy bien, importante, ¿no es cierto? Entonces, una concentración de calcio y magnesio importante en el agua, no me sirve ese agua, entonces lo que puedo hacer es aplicar un procedimiento de intercambio iónico para quitarle dureza al agua. Entonces tengo, fíjense, agua dura, pasa primero por un tanque con una resina catiónica, ¿sí? Una vez que pasa por acá, se libera de los cationes, por ejemplo, de calcios, luego pasa por una resina aniónica, se puede liberar de los cloruros, por ejemplo, y finalmente obtengo el agua desmineralizada. Fíjense cómo es el procedimiento. Bueno, en este caso, supónganse que tenemos un agua con un gran contenido de cloruro de sodio. Entonces, lo hago pasar primero por una resina catiónica, se van a quedar retenidos los iones sodio y se liberan los protones. Después lo hago pasar por una resina aniónica, se van a quedar retenidos los cloruros y se liberan los oxidrilos. Y finalmente lo que tengo es agua, ¿sí? Entonces, este es el procedimiento para la desionización del agua o la desmineralización del agua. Ahora vamos a ver las diferencias entre los conceptos. Profe, ¿y no puede ser que te pase que le sacás los iones pero no te queda ácida el agua? Si vos no la pasás después por una resina aniónica, sí, te va a quedar ácida. Por eso pasa primero por una resina catiónica y después por una resina aniónica. ¿Sí? En la resina catiónica se liberan los protones, pero en la resina aniónica se liberan los oxidrilos. Por lo tanto, lo que tengo finalmente es agua. ¿Sí? Ok, sí. Bien. Bueno, acá tienen, después lo ven en el video tranquilos, las distintas denominaciones de aguas que a veces solemos confundir. Cuando hablamos del agua desionizada, lo que estamos hablando es un agua libre de iones, en
en la cual se utilizó un proceso de intercambio iónico para sacar esos iones, ¿sí? Cuando hablamos de agua desionizada, ese proceso en el cual se utilizan resinas de intercambio iónico no va a eliminar compuestos orgánicos o virus o bacterias que pueda tener ese agua, salvo que queden atrapadas en la resina, pero no porque se vayan a intercambiar, sino porque quedaron atrapadas en el sólido, dice atrapado accidental, ¿sí? De forma accidental, no porque la resina los quiera retener, ¿está? Entonces, un agua desionizada sí que es libre de sales, pero no se van a eliminar ni compuestos orgánicos, ni virus, ni bacterias. Cuando hablamos de agua desmineralizada, ¿sí? Hablamos en general de un agua en la cual se quitaron las sales, pero no se especifica el proceso por el cual se llevó a cabo. En líneas generales se trata de un proceso de intercambio iónico, entonces podemos hablar de agua desmineralizada o de agua desionizada, de forma indistinta. Cuando hablamos de agua ultrapura, además de emplear un proceso de intercambio iónico para quitar los iones, también se eliminan los compuestos orgánicos por algún tipo de filtro, ¿sí? Que se incorpora a ese equipamiento. Entonces, cuando hablo de agua ultrapura, ahí sí estoy hablando con agua que está muy tratada, que tiene una alta resistividad, ¿sí? Que fue sometida a un proceso de intercambio iónico intenso y además, ¿sí? No tiene presencia de ningún tipo de compuesto orgánico. Y finalmente, el agua destilada, que es lo que nosotros generalmente decimos en el laboratorio que usamos, decimos, bueno, el agua destilada, lo lavamos con agua destilada. Bueno, el agua destilada no involucra un proceso de intercambio iónico, involucra, ¿sí? un proceso en el cual se hierve el agua, ¿sí? Se genera vapor, se condensa y se recupera. De manera que las sales que están contenidas en el agua no van a pasar al estado vapor, se van a condensar y las voy a recuperar, sino que las sales van quedando en el balón, ¿sí? Ese es el proceso de destilación. Entonces, el agua destilada también se puede utilizar para laboratorio. Generalmente en los laboratorios químicos utilizamos agua desionizada o agua destilada o depende del procedimiento, agua ultrapura, ¿sí? Pero a veces utilizamos como sinónimo el agua desmineralizada o desionizada de agua destilada. Y el proceso por el cual se llegó a ese agua libre de sales no es el mismo, ¿sí? Pero en un general laboratorio les dice, bueno, vayan a agua destilada, pero la realidad es que el agua que tenemos en el laboratorio, generalmente en los laboratorios de docencia, no es destilada, es desmineralizada o desionizada, ¿sí? Que fue sometida a un proceso de intercambio iónico, pero no fue destilada, ¿está? Entonces, acá les dejo para que vean la diferencia que hay entre un término y otro, que a veces usamos de forma indistinta. Bueno, una aplicación interesante ambiental del intercambio iónico es justamente la remoción de ciertos metales contaminantes de aguas de desecho, ¿sí? Fíjense, este es un artículo un poco viejo, pero me gustó el ejemplo y me gustó el dibujo y entonces por eso se los dejo, en donde se quiere remover cianuro de un desecho de un desecho industrial, ¿sí? Entonces, ¿cómo se remueve este cianuro? Fíjense, en primer lugar, se trata ese cianuro con hierro, ¿sí? Ferroso, a un determinado pH, de manera que se forma con el cianuro un complejo, el complejo ferricianuro de hierro, ¿sí? Y el hierro que sobra, se agrega hierro en exceso, de manera de asegurarnos de complejar todo el cianuro que tengo en la disolución. Entonces, ese hierro en exceso, al pH en el cual se está trabajando, precipita como hidróxido. Entonces, lo que tengo, después de pasar por hacer la reacción y pasar por este primer tanque, es el complejo y el hierro que tengo en exceso va a precipitar y se elimina. Una vez que tengo el complejo se hace pasar por una resina aniónica débil. Fíjense, en este caso es una amina secundaria, terciaria. Secundaria, ¿sí? Terciaria. Ahí. Y fíjense que en este caso el contraión de esta resina es un grupo sulfónico, me sale no es sulfónico, un sulfuro, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo? Ay, no me sale. A ver, ayúdenme. ¿Cómo se llama este grupo?
óxido de azufre, es un óxido de azufre, ¿sí? Y este óxido de azufre es el contraión. Fíjense que no necesariamente tiene que ser un protón o un oxidrilo. Son los mejores para intercambiar, pero en este caso se intercambia con un óxido de azufre, ¿sí? Este óxido de azufre tiene 2 cargas negativas, ¿sí? Y fíjense que nuestro anión a intercambiar obviamente es mucho más grande porque es el complejo y tiene 4 cargas negativas. Entonces se utiliza esa resina aniónica débil, se intercambia el complejo por el óxido de azufre. Fíjense, el complejo con el cianuro queda retenido y se libera el óxido de azufre, ¿sí? Y obtenemos agua libre, ¿sí? De cianuros, que son tan contaminantes y tan tóxicos, ¿sí? Para los cuerpos de agua, para la vida acuática. ¿Está? Fíjense qué buena aplicación del intercambio iónico, que no necesariamente la desionización del agua. En este caso, que se vuelve a ver, déjenme ver. Bueno, y esto es para cuando se quiere regenerar la resina, y entonces se regenera y se obtiene el azul de Prusia, ¿sí? Que se utiliza tiene otras aplicaciones de ese compuesto. ¿Está? Pero esta es una de las aplicaciones en las cuales también se puede utilizar el proceso de intercambio iónico, no solo en la desionización del agua, sino también, por ejemplo, en el tratamiento de efluentes, cuando quiero eliminar algunos iones en particular. Bueno, finalmente en la clase de hoy vamos a ver el último que nos queda, que es la transferencia de materia desde una fase líquida a otra fase líquida. En este caso se denomina extracción líquido-líquido. Entonces, lo que vamos a tener es una fase líquida, generalmente acuosa, que se va a poner en contacto con una fase orgánica inmiscible en agua, en donde se va a dar este intercambio, es decir, el analito o el soluto, que generalmente se encuentra en la fase acuosa, va a pasar por afinidad a la fase orgánica, de manera que la constante para este equilibrio se denomina constante de distribución o de partición, que va a ser el equilibrio de la concentración del soluto en la fase orgánica con respecto a la concentración del soluto en la fase acuosa. Por supuesto, cuanto mayor es la constante o el coeficiente de distribución, más eficacia va a haber en la extracción, es decir, este equilibrio va a estar más desplazado hacia la derecha y el soluto que se encontraba en la fase acuosa pasa a esa fase orgánica inmiscible. ¿Han hecho extracciones líquido-líquido en el laboratorio? Yo recuerdo haber hecho algo en la escuela, pero lo hice con cloroformo, pero no sé si era justamente esto. Sí, puede ser. Uno de los ¿Cómo solventes hiciste? invisibles en agua. Lo hice no para eso. Igual, no me acuerdo mucho cómo era. Bien, ¿el resto? No, yo la verdad que no. Vemos un video. Yo tampoco. No, ¿esto es líquido o no? Esta extracción líquido-líquido en el laboratorio se lleva a cabo en lo que se llama ampolla de decantación, ¿sí? Que es este recipiente de vidrio. Aguántenme que cargue el video que lo tenía acá. Y entonces se va a colocar la fase acuosa, ¿sí? En este video que vamos a ver, me gustó porque muestra los pasos, pero lo que va a pasar es que quieren... Aguanten esto. Quieren pasar desde la fase, quieren sacar interferentes que pueden tener extracto que ellos obtuvieron, que son solubles en agua, y los quieren separar. De todas maneras, no importa, me sirve que vean... Me interesa que vean lo que hacen. Bueno, entonces, fíjense. A ver, ya colocaron el... Esperen. Ya lo tenían puesto y se me fue. Ellos tienen un extracto orgánico, ¿sí? Lo colocan en esta recipiente que se denomina ampolla de decantación. Fíjense que la ampolla de decantación tiene un robinete en la parte inferior. A ver si lo podemos ver mejor. Lo van a ver mejor. Tiene un robinete en la parte inferior, como el de la bureta, ¿sí? Y tiene un tapón en la parte inferior. Entonces, colocan un embudito, colocaron el extracto orgánico, en este caso, ¿sí?
Lo que están haciendo ahora es lavar para que no les quede nada en el balón. Y fíjense que se ven como dos fases, ¿sí? Abajo está la fase acuosa y arriba amarillita, miren ahí, a ver. ¿Lo alcanzan a ver? Abajo está la fase acuosa y arriba esa amarillita se ve la fase orgánica. Le colocan el tapón. Y lo que van a hacer ahora es sacarle los gases, porque al mezclar dos solventes, uno inmiscibles, lo que se van a generar es bastante presión en la ampolla, entonces con eso que le abre el robinete le saca los gases y se agita. Es como medio tímida en agitar este video, pero se agita así, vigorosamente, de manera de favorecer la transferencia de masas entre una fase líquida y otra, se forma como una especie de emulsión y se deja decantar hasta que se separan las fases. Ya les digo, la agitación en este caso fue media tímida, se separaron rápido las fases, a veces no es tan fácil, ¿sí? Pero fíjense, se obtuvieron las dos fases, se supone que en ese proceso en el cual se agitó, ¿sí? Se favoreció la interacción, el contacto entre los dos solventes, se hace como una especie de emulsión, y en ese proceso es donde el analito que se encuentra en la fase acuosa pasa a la fase orgánica. Profe, Sí. entonces, digamos, el traspaso del analito de la fase orgánica, que en este caso parece, no sé, si es un aceite orgánico. En general, el analito está en la fase acuosa y pasa a la fase orgánica. Y pasa mediante este movimiento de agitar las dos fases. Exactamente. Ah. Porque tiene más afinidad, porque vos lo tenés en una fase en la cual el analito no está cómodo. ¿Sí? Vos lo tenés en fase acuosa, vamos a decir, es un compuesto orgánico. Lo tenés en la fase acuosa, no está muy cómodo, está ahí, pero no está muy cómodo. Vos le ponés un solvente en el cual el analito tiene más afinidad y entonces pasa. ¿Sí? También es un tema de afinidad. O sea que también podría ser al revés. Sí, también puede ser al revés. Lo más común es de una fase acuosa a una fase orgánica, pero también en este caso, en realidad en este video, lo que hacen es el extracto que ellos obtienen orgánico, le quieren sacar todos los compuestos solubles que son interferentes. Entonces los están pasando de la fase orgánica a la fase acuosa. ¿Sí? En general es de la fase acuosa a la fase orgánica, la mayoría de los procedimientos, pero también puede ser al revés tranquilamente. Sí, sí. Bueno, y fíjense, y ahora abre el robinete y separa las dos fases. Entonces ahora le va a quedar la fase acuosa, la está poniendo en el Erlenmeyer. Listo, cuando toda la fase acuosa pasó al Erlenmeyer, se quedó en la ampolla de decantación con la fase orgánica. Y ahí separó las dos fases. ¿Sí? Y trabaja con la fase que le interesa. Si el analito lo pasé de la fase acuosa a la fase orgánica, entonces sigo trabajando con la fase orgánica. ¿Sí? Profe, ¿y ahí no se pueden cometer errores? Sí, un montón. Porque, o sea, lo hace a ojo, pero ¿cómo saben que pasó toda la fase? Bueno, tiene que ver mucho también con el entrenamiento del operador. ¿Sí? La primera vez que lo hacemos, por ahí cometemos errores. Después, una vez que lo hicimos varias veces, uno se entrena el ojo y lo puede hacer. Es como cerrar el robinete, o sea, cerrar el de la bureta cuando quiero enrasar o cuando veo el punto final y quiero cerrar. Las primeras veces podemos cometer errores, después estamos más cancheros y lo hacemos bien. O sea que, digamos, la manera correcta de hacerlo es más por experiencia, o sea, se basa como no es que hay otro método aparte que te asegure una exactitud. No. Es la destreza del operador. De todas maneras, en general, se ve muy bien la fase líquida de la fase acuosa, ¿eh? No es algo que no se distingue. Por ahí lo que pasa que en el video con los colores similares uno no lo alcanza a ver, pero se alcanza a ver bien y se puede hacer bien, sin problema. Profe, ¿y se puede usar un indicador para separar bien, digamos, el color y diferenciarlo? Si vos tuvieses un colorante que tiñe solo la fase orgánica, por ejemplo, sí. Y no pasa nada en la fase acuosa, sí.
Sí, porque yo recuerdo que creo que ya hemos usado algo para teñir el Sí. cloroformo. Sí, se puede, sí. Depende del método, se puede. Seguro. Bien, bueno, entonces, de esa manera se hace la extracción líquido-líquido en el laboratorio, ¿sí? Yo les traje aparte algo que tiene que ver con este coeficiente de partición, con esta afinidad que tienen los compuestos por una fase orgánica o por una fase acuosa, que se denomina coeficiente de partición octanol-agua. Es un coeficiente que se calcula de esta manera, usando como solvente el octanol, ¿sí? Entonces, bueno, cuánto del compuesto se va a la fase orgánica, octanol, y cuánto los compuestos que quedan en la fase acuosa. Este coeficiente de partición octanol-agua nos da una idea del carácter hidrofóbico que puede tener un determinado compuesto. Cuanto mayor es el coeficiente de partición octanol-agua, quiere decir que más compuesto está en la fase orgánica, es decir, que tiene más afinidad por la fase orgánica que por la fase acuosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué se elige el octanol? Porque el octanol es un solvente orgánico que tiene características muy similares a las membranas lipídicas de la biota, ¿sí? Entonces, por eso se elige el octanol. Cuando el coeficiente de octanol-agua es mayor que 5, se dice que ese compuesto tiene una muy alta afinidad por la parte orgánica y se relaciona esa afinidad por la parte orgánica con la afinidad que va a tener ese compuesto por los tejidos grasos animales, ¿sí? Entonces, los compuestos que tienen un coeficiente de partición octanol-agua muy alto tienen gran afinidad por los tejidos grasos y por lo tanto se bioacumulan, ¿sí? En cambio, los compuestos que tienen menos afinidad por la parte orgánica y más afinidad por la parte acuosa se mantienen más en el agua, por ejemplo, en un cuerpo de agua, y no tienden a bioacumularse. No quiere decir que sea bueno eso, ahora vamos a ver un ejemplo de cuándo no es bueno, pero bueno, así se pueden clasificar, ¿sí? Es decir, cuando se bioacumulan también es un problema bastante grande, ¿está? Entonces, uno clasifica a los distintos compuestos por este coeficiente de partición que se calcula de esta manera, ¿sí? Fíjense, bueno, mayor de 5, una afinidad muy alta, de 3,5 a 5 alta, de 3 a 3,5 media, de 1 a 3 baja, de menor que 1 muy baja, ¿sí? Entonces, yo les traje una tabla de distintos pesticidas, ¿sí? Algunos organoclorados, algunas piretroides, ¿sí? Y fíjense, de todas las, bueno, en qué cultivos se utilizan, la fórmula, el peso y demás, y además viene este dato, que es el que estamos viendo hoy, que es el coeficiente de octanol-agua. Y fíjense, yo les señalé la columna del logaritmo del coeficiente de octanol-agua con la solubilidad en agua, que tienen relación, ¿sí? No es directamente proporcional, cuanto mayor es el coeficiente, menor es la solubilidad, no están así, pero sí que tienen relación. Los compuestos que tienen mayor coeficiente de octanol-agua son los compuestos obviamente menos solubles. Entonces, fíjense, tenemos compuestos como el endosulfán, el alfa y el beta, bueno, son isómeros, con el mismo valor, pero por ejemplo acá el aldrin con un 6,5, el DDT con un 6,9, ¿sí? Son todos pesticidas con una gran afinidad por los tejidos grasos. Y en general, bueno, tienen relación, fíjense, todos los que tienen los mayores coeficientes de octanol-agua tienen las menores solubilidades, ¿sí? Pero bueno, fíjense que yo le digo, no es directamente proporcional. Este es el que menos solubilidad tiene y no es el que mayor coeficiente de octanol-agua tiene, ¿está? Entonces, bueno, no es directa, pero se puede, digamos, relacionar. Profe, una pregunta. Sí. Capaz que voy a preguntar cualquier cosa, pero ¿está relacionado a cuando vemos, por ejemplo, que en una red trófica tenemos, no sé, contaminantes que pasan de una especie a otra cuando, digamos, se lo comen? Sí, por tiene que ver supuesto. con otra Sí, cosa? sí. No, totalmente. Aquellos contaminantes que se bioacumularon en esa especie
se bioacumulan en la otra porque tienen más afinidad por los tejidos grasos. Entonces, no lo va a eliminar esa especie por la orina, se lo va a retener. Total, sí, es por eso. Ya lo retuvo la primera especie. ¿Eso me querés decir vos? Yo de retrófica no sé tanto, pero lo retuvo la primera especie. Ya lo retuvo porque tiene mucha afinidad por los tejidos grasos. Cuando se lo come otra especie, esa especie, todo lo que se come, parte va a eliminar por orina, que es todo lo que no le sirve. Pero estos compuestos van a tender a bioacumularse en los órganos y no van a tender a eliminarse por orina. Sí, se pueden bioacumular. Sí. Entonces, cuando la K, digamos, el coeficiente es mayor o menor, ¿cuándo es más bioacumulable? Cuando es mayor. Ok. ¿Sí? Cuando es mayor de 5, ahí está. la afinidad es muy alta, ¿sí? De 5 a 3,5 es alta, de 3,5 a 3 es media, de 3 a 1 ya es más baja, ¿sí? Pero bueno, no quiere decir que no, se bioacumula menos, pero se bioacumula, ¿sí? Bueno, y acá yo les muestro una tabla que relaciona, un gráfico en realidad que relaciona un poco esto, de la solubilidad con el coeficiente de partición octanol agua. Fíjense, justamente los compuestos menos solubles son los que mayor coeficiente de partición octanol agua tienen, comparado con los compuestos más solubles, que son los que menor coeficiente de partición octanol agua tienen. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos pesticidas también, distintos tipos de pesticidas que podemos encontrar. Y acá les traje una noticia que ahora, bueno, es vieja, pero no por vieja no es actual, que es de el glifosato. Ustedes ya saben que el glifosato es el herbicida que se utiliza mayoritariamente en los cultivos de soja, y el tema del glifosato es que tiene un coeficiente de partición octanol agua negativo. Es muy, muy soluble en agua, lo cual no quiere decir que sea bueno, todo lo contrario. Podemos encontrar, esta noticia habla justamente de los altos niveles de glifosato que se encuentran en el río Paraná y que después ese agua del río Paraná consumida, ¿sí? es tratada y consumida por mucha población que vive en esa zona. Las plantas de tratamiento de aguas, ustedes ya van, no sé si ya estudiaron, pero si no ya la van a estudiar, cuáles son todos los procesos que se utilizan. En general, no eliminan intencionalmente este tipo de contaminantes, ¿sí? Sino que los pueden eliminar de casualidad o por atrapamiento, por arrastre, pero no porque tengan un sistema especial para la eliminación de este tipo de contaminantes. Por lo tanto, mucha de esta gente, si ustedes saben, es una problemática muy conocida. Bueno, en muchas de las poblaciones que están cerca de campos de soja o que son sojeras y no solo por la aplicación en el campo, sino además por el consumo del agua. Entonces, nada, se desarrolla cáncer. Entonces, toda esa gente tiene un alto porcentaje de gente que se enferma de cáncer, viene de nuestro amigo el glifosato. Muy bien. Y con esto terminamos la clase de hoy. Fíjense, no quiere decir que no sea bioacumulable, que sea bueno, ¿eh? No, tampoco es. Sería mejor, pero no bueno. Muy bien. ¿Alguna duda? No.